amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta un sacerdote, el padre Shane. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bien hallado. Cristina, gracias por haberme invitado. Es un privilegio estar aquí. ¿Puede contarnos algo sobre su familia, sobre su vida, su historia? Soy el padre Shane Sullivan, soy sacerdote de la archidiócesis de Tuam, en el oeste de Irlanda. Aunque no soy de Irlanda, sino que nací en Chicago, en los Estados Unidos. Pero mi padre es de Irlanda y mi madre tiene raíces irlandesas. Mis 3 hermanos y yo nacimos en Chicago. Tengo 2 hermanas y un hermano, y cuando era un niño nos mudamos a Minnesota y crecimos allí, en Minnesota. Tuvimos una infancia típica. Hablemos en términos de fe, íbamos a misa todos los domingos. Mi madre nos enseñó a rezar y mi padre también rezaba con nosotros. Recuerdo que rezábamos todas las noches antes de acostarnos y también de camino al colegio. Cuando nos llevaban al colegio, mi madre dirigía las oraciones por el camino. Debo un montón a mis padres, no solo por haberme enseñado a rezar y por darnos una base para nuestra relación con Dios, sino también porque mis padres eran excelentes en ayudarnos a diferenciar entre el bien y el mal. Y nos enseñaron a esforzarnos al máximo y a ser lo mejor que pudiéramos. Mirando atrás y ahora que lo pienso, veo que mis padres nos transmitieron muchas virtudes naturales. Pero por desgracia, muchas las perdí. No fui siempre fiel. Pero la base estaba ahí puesta. Padre, ¿puede contarnos un poco ese periodo en el que no había fe en su vida? Yo siempre mantuve un lazo con la fe. Y aunque pasé por una breve época de tontear con el ateísmo, fue un ateísmo de adolescente rebelde cuando tenía 15 años. No era nada serio. Simplemente creo que, más que por otra cosa, lo hacía para molestar a mi profesor de religión. Era uno de esos niños de catequesis que daba la lata. Pero sí, creía que existía un Dios, creía que mandó a su Hijo Jesús, creía prácticamente en todo lo que la Iglesia Católica nos enseña sobre la fe. El problema era que no lo creía como algo real, no tenía nada que ver con mi vida, no lo veía como algo concreto, no tenía ninguna relación con lo que estaba viviendo. Yo no le veía ningún sentido, no conocía a Dios personalmente, no tenía una fe viva, era simplemente algo a lo que me había apuntado. Como cuando tienes que seleccionar una casilla. ¿Crees esto? Sí, creo. ¿Crees esto otro? Sí. ¿Te apuntas a esto otro? Pues también. Pero como he dicho, no significaba mucho para mí. Todo esto empezó a cambiar cuando tenía 16 o 17 años. Algunos de mis amigos dieron un giro a sus vidas y empezaron a tener una fe muy viva. En gran medida fue gracias a un sacerdote joven que vino a nuestro pueblo. Era el padre Bill Sherrick. Hay que reconocer el mérito que tiene, pues el Señor actuó con gran poder a través de este joven sacerdote. Se tomó la molestia de hacerse nuestro amigo. Nos llevaba a restaurantes, al cine, pero de toda esta amistad, lo más grande que hizo por nosotros fue darnos el ejemplo de ser una persona que de verdad seguía a Jesucristo y que vivía de manera distinta su discipulado y nos animaba a conocer nuestra propia fe, a enamorarnos de ella y sobre todo a enamorarnos de Dios. En estos años, teníamos 16, 17, 18 años, veía que mis amigos eran mejores debido a su relación con este sacerdote joven. Vivían su fe. Yo guardaba distancias, estaba como en la cuerda floja. Era más difícil romper mi cáscara. En ese momento estaba completamente sumergido en el mundo y disfrutándolo. Pero nosotros sabemos que lo que el mundo ofrece te lleva a la vaciedad y te roba la dignidad. No hay verdadera satisfacción en ello. Aprendí la enseñanza por las malas. ¿Qué es lo que le echaba para atrás?
Creo que al principio lo que me detenía para abrazar la fe de una forma nueva, como lo estaban haciendo mis amigos, una de las cosas que personalmente me echaba para atrás, primeramente, era un auténtico apego a placeres, incluso a pasajeros, y en definitiva vacíos que el mundo nos ofrece. Pero no tenían más que eso, ¿sabes? Parecía que era lo mejor que podía desear. Así pues, pensar en dejarlo todo me llenó de miedo. Pensaba que si ya no salía con mis amigos de fiesta los fines de semana, o si ya no tenía amistades que no fuesen según Dios, la vida de esa manera sería menos satisfactoria, con menos alegría, más triste o algo así. Esas eran las cosas que me echaban para atrás. Y fueron cosas que Dios superó. Y lo hizo mostrándome cada vez más la vaciedad de mis apegos y de los placeres que el mundo ofrece. Los encontraba cada vez menos satisfactorios, más y más por debajo de mí. Y llegó un momento en el que me sentía incapaz de seguir viviendo esta doble vida, diciendo que yo era católico y creyendo en todas estas cosas, intelectualmente, pero sin hacerlas vida para nada. Finalmente, Dios me convencía bastante y tuve que tomar una decisión. Decidía que quería meter la fe en mi vida, reflejar en mi vida aquello que yo creía que era la verdad. Pero otra vez me llené de miedo, de resistencia, de reticencia, por el apego que tenía a todas estas cosas y el miedo de que si seguía a Jesús y le pertenecía verdaderamente, mi vida sería de menor calidad. Ir al seminario es lo que me cambió, lo cual es extraño. Acabé en el seminario sin tener todavía una verdadera vida de oración, sumergido por completo y muy apegado a todas esas cosas a las que me apegué durante mi tiempo en el instituto, cosas mundanas. Fue entonces en el seminario donde conocí de verdad por primera vez a Jesucristo, principalmente a través de la Eucaristía. Y fue estando allí cuando empezó a desapegarme de algunas de esas cosas. Me libraba para que pudiese seguirle con más fidelidad. Fue estando en el seminario cuando me pasó eso. ¿Cómo descubriste tu vida de fe o tu vocación si no tenías ni tan siquiera vida de oración? No sé, a través de un amigo, un sacerdote, un libro. Mencioné antes que algunos de mis amigos empezaron a tener una fe viva, y una de las cosas que ellos, especialmente los hombres, obviamente empezaron a preguntarse es si quizás el Señor les llamaba al sacerdocio. Y me acuerdo que lo pensaban a menudo, como puedes imaginar, no lo tenían claro, estaban indecisos, digamos que no lo veían claro. Yo nunca pensaba en la posibilidad de hacerme sacerdote, nunca. No luchaba en contra, ni me resistía a la llamada de Dios. Simplemente nunca pasó por mi cabeza que quizá estaba llamado a ser sacerdote. Lo cual es extraño con este sacerdote, que era muy amigo mío. Pero nunca hice la conexión de que yo también pudiese ser llamado a vivir como él. Mi vocación la descubrí de la siguiente manera. Dios me habló, me la hizo ver por primera vez de una manera muy curiosa. Un día decidí no ir al colegio. Es una manera extraña de empezar la historia de una vocación, pero bueno. Falté al colegio, me saltaba las clases. Era temprano, por la mañana, y no sabía dónde ir porque era por la mañana en un pueblo pequeño de América y estaba solo. Así que pensé,
pues, ¿por qué no voy a la iglesia? Lo cual fue un pensamiento extraño, porque si te saltas las clases, ¿para qué vas a querer ir a la iglesia? Pero bueno, me fui a la iglesia. No había misa ni nada, solo silencio. Tenemos una iglesia muy bonita en el pueblo, de donde soy. Es hermosa, es de ladrillo, las vidrieras son increíbles, tiene un altar mayor muy hermoso y es un sitio precioso. Y entré en la iglesia tan solo, digamos que para pasar el tiempo, hasta que llegase el momento de ir más tarde al colegio. Así que me senté en el banco. Supongo que recé un Ave María o un Padre Nuestro. Como decía antes, en este momento no tenía casi ningún tipo de vida de oración, pero lo más importante no sucedió mientras estaba ahí sentado, sino cuando salía de la iglesia. Al salir en la entrada, como en otras muchas iglesias, había varios carteles y anuncios. Uno de los carteles que vi era el de la vocación diocesana, en el cual estaban las fotos de todos los seminaristas que se preparaban para ser sacerdotes. El cartel planteaba una pregunta. Decía lo siguiente: si no eres tú, entonces ¿quién? Y si no ahora, entonces ¿cuándo? Y ese fue el primer instante donde pensé que quizás Dios me estaba llamando a ser sacerdote. Y era raro, bueno, quizás no tan raro, pero parecía algo extraño si tienes en cuenta lo mundano que yo era y lo lejos que estaba de Dios. Pero en ese momento, mi primera reacción, mi primera respuesta fue: me veo haciendo eso. Y rápidamente borré ese pensamiento de mi cabeza y pensé, bueno, me reía de mí mismo, no es posible que esto suceda. Pero la idea se quedó ahí, la idea de, en cierta manera, me veía como sacerdote. Y eso se me quedó. Y no me dejaba en paz. Me volvía y me volvía. Es un buen ejemplo de cómo Dios me estaba persiguiendo. De hecho, entonces hice algo que no es muy aconsejable. Compartí lo que me había pasado con quien es ahora mi exnovia. Y muy tontamente le pregunté: ¿entonces qué piensas de esto? Y me miró con los ojos entrecerrados y me dijo: ¿me estás preguntando de qué es lo que pienso si me dejas y te haces sacerdote? Y pensé: he metido la pata. Después de esto, nuestra relación no duró mucho más tiempo. Pero, obviamente, todo estaba dentro del plan de Dios. La idea de que posiblemente estaba llamado a ser sacerdote y la atracción que sentía por esa vocación de servir y dar mi vida a Dios como sacerdote no me dejaba. Persistía, se quedó conmigo y me inquietaba un poco. Así que pensé, voy a contactar con el director de vocaciones diocesanas y resolvemos todo esto de una vez. Le preguntaré algunas cosas y a lo mejor así, conociéndome, pensará que no tengo vocación, que no hay posibilidad de que yo pueda ser sacerdote. Y entonces lo dejaremos todo a un lado. Pero cuando le llamé estaba de acuerdo con verme y no me dijo nada de eso. Y comenzó una cierta amistad cada vez más profunda y me invitó a ir al seminario. Así es que fui. Me quedé una noche para conocer el seminario donde los jóvenes se preparaban para ser sacerdotes. Y cuando estuve en el seminario salí de ahí pensando, me encantaría estar aquí. Esos hombres eran, quiero decir a nivel humano, eran muy divertidos. Eran geniales. Eran hombres llenos de alegría y sin embargo estaban viviendo el tipo de vida que yo quería vivir. Quería vivir más mi fe, solo que no tenía el coraje para hacerlo porque estaba todavía metido en esas tonterías, esa basura en la que estaba viviendo. Pero ellos estaban viviendo una vida admirable, ¿sabes? La vida de un discípulo. Y se preguntaban esta gran pregunta: ¿Dios me está llamando a dejar todo para ser sacerdote? Además de ser muy divertidos, a mí me atraían y me podía ver. Pensé, me encantaría ir a estudiar ahí. ¿Cómo sigue tu vida? ¿Qué pasos tomas? Digamos que, ¿qué haces cuando estás en el seminario? ¿Dejas a tu novia? ¿Qué cambia?
Entonces volví a mi instituto y otra vez estuve luchando con esa pregunta. Todavía estaba muy sumergido en el mundo. Terminé dejando a mi novia y más tarde, ya cerca del verano, decidí probar en el seminario. En la diócesis eran muy majos. Me explicaron cuáles eran sus expectativas. No era la de que yo entregara totalmente mi vida todavía o que con certeza yo iba a ser sacerdote. La expectativa que tenemos es que hay reflexiones acerca de la posibilidad de que Dios te pueda estar llamando a ser sacerdote, de que vivas la vida de un seminarista. Y como decía, yo no tenía ningún inconveniente con esto. Era lo que quería. Entonces fue cuando me fui al seminario, cuando dejé atrás muchas de esas cosas en lo que estaba siendo infiel, viviendo una vida doble, dos vidas. Y de verdad, empecé a seguir a Jesús más consistentemente y más intensamente. Pero estando en el seminario, vi que la vida, lejos de ser menos porque pertenecía a Cristo y le seguía, era increíble. Obviamente, fue una de las cosas más grandes que me podían suceder. Conocí al Señor ahí, conocí a auténticos hermanos. Descubrí claramente mi vocación, pero el Señor despertó en mí un celo, una pasión y un deseo por entregarme más y estar menos centrado en mí mismo. El Señor me llenó con un amor mucho más grande de lo que nunca en mi vida había conocido. Lejos de ser menos porque estaba siguiéndole, buscándole y viviendo como nos manda, la vida era mucho más rica. Nos ha dicho anteriormente que descubrió su vocación en el seminario. ¿Nos puede explicar un poquito más cómo fue este descubrimiento? Estando en el seminario, como dije, Dios entró en mi vida como nunca antes. Se me hizo real. Y supongo que efectivamente fueron un cúmulo de cosas las que me motivaron a seguir mi vocación en el seminario. Una de las cosas que me animaba eran los ejemplos de mis hermanos seminaristas. Eran hombres increíbles, increíbles en el sentido de que eran tan llenos del amor de Dios y tan dispuestos a extender el Evangelio. Eran misioneros en proceso. Simplemente eran jóvenes increíbles. Buscaban tan intensamente la santidad y estar alrededor de ellos me influía. Su alegría, su celo, todo. Estaba con hombres de quienes siempre decía, quiero ser como ellos. Quiero ser como él. Así que estar en ese ambiente me edificaba. Supongo que otra cosa que de hecho me ayudó a dar otro paso en mi vocación fue el de leer una autobiografía de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, su historia, por alguna razón resonó profundamente en mí. Fue un hombre muy mundano, pero lo dejó todo atrás. Y otra vez se lanzó con gran celo, con un amor apasionado por Dios, con una gran generosidad y con un espíritu heroico que le miré y dije, yo quiero ser como él. Leer la biografía de San Ignacio fue como una gran catapulta para mí. Supongo que para mi vocación en general y para hacer crecer en mí el deseo de santidad. La última cosa, todavía estaba lleno de miedo, ¿sabes? La perspectiva de entregar la vida, de dedicarme a servir como sacerdote, todavía me ponía muy nervioso, especialmente durante mi primer año. En mi primer año de discernimiento, me puedo describir rezando una oración parecida a esta que decía, Dios, si quieres que yo sea sacerdote, vale, pero por favor, no me obligues, no lo quiero, por favor. Porque solo pensaba en la parte del sacrificio. Veía las dificultades. Veía que me iba a pedir todo.
y eso me llenaba de miedo. Probablemente no podía expresar por qué tenía tanto miedo. Tenía una duda que persistía y persistía, la de que si dejaba todo para seguir a Cristo y si entregaba mi vida como sacerdote, que de alguna manera mi vida sería menos, sería más triste, que sería duro, desagradable. Todo esto cambió en un momento muy especial, estando delante del Santísimo. Estaba en adoración una tarde en nuestro seminario y estaba rezando. Y como decía, estaba lleno de temor. Estaba luchando con la pregunta de si Dios me estaba llamando a ser sacerdote. Y con la cosa de que yo no quería ser sacerdote. Yo no era libre para responder a su llamada. Y estaba ahí, de rodillas, y tuve una de las experiencias más impactantes de Dios hablando conmigo. No se podía oír, pero sí era muy claro y muy notable en mi corazón. Estaba de rodillas delante del Santísimo y, como decía, lleno de miedo. Esto es lo que Jesús me dijo en mi corazón. Oí a Jesús decir: si te estoy llamando a ser sacerdote, no te estoy llamando para hacerte infeliz. Puede ser que esto no te suene algo muy impactante, obviamente, quizás no te parezca algo nuevo, pero eso es lo que necesitaba escuchar. Dios hizo desaparecer mi miedo en ese momento. Dejé de tener miedo en ese momento y empecé a ver el sacerdocio como algo muy atractivo, algo muy bueno y algo que yo realmente quería para mí. ¿Puede contarnos una gracia que haya recibido? Podría estar todo el día hablando sobre las gracias que he recibido, pero creo que una de las más grandes ha sido, y es una manera muy paradójica en la que Dios me ha bendecido porque no parece para nada una bendición, y es que soy un pecador de primer nivel. Soy un pecador de verdad. ¿Sabes? Soy un hombre lleno de debilidades y que tiene muchas luchas. Pero veo que Dios se aprovecha de ello muchísimo. Dios me ha convencido de que en el confesionario se encuentra nuestra libertad. Ahí se expulsa nuestra vergüenza. Dios quita cargas pesadas en el confesionario. Esto lo sé porque lo experimento. Lo he experimentado tantas veces y lo sé. Todavía lo experimento. Y ahora me toca a mí sentarme del otro lado del confesionario y participo de ello. Dios me ha hecho, a través de mis propias luchas y a través de mis propias debilidades, Dios me está ayudando a formar mi corazón para ser mucho más compasivo. Me está conformando más a su Hijo, a pesar de cómo soy. Me encanta estar en el confesionario, y quiero que sea parte de mi sacerdocio. Deseo mucho que la gente conozca la buena nueva del confesionario, que en la confesión Dios no es duro, no es un jefe tirano, no es frío, no nos guarda rencor por nuestros pecados. Está deseando la única cosa que quiere es que experimentemos su perdón y la libertad que proviene de Él. Y se experimenta de un modo increíble en la confesión. De esto estoy firmemente persuadido. Así que cuando tengo la oportunidad de hablar de eso, creo que Dios me ha dado la capacidad de hablar de ello con una mayor autoridad y convicción. Porque yo conozco la debilidad y conozco mis propias infidelidades y conozco la misericordia de Dios. ¿Qué consejo le daría a las personas que están pasando la misma situación y que no logran alejarse del mundo? ¿Qué les diría? Si alguien está en la misma situación en la que yo estuve y está viviendo esta doble vida, en la que tienes fe y estás de acuerdo con quién es Jesús y con mucho de lo que cree la Iglesia y reconoces que estas cosas son verdad, y aún así tu vida está muy alejada de eso, es porque todavía estás en cierta manera apegado. Todavía tienes miedo a desprenderte de esos pequeños placeres, de esas cosas que hacen la vida más placentera o lo que sea. Mi consejo para ti es este: sé valiente,
No tengas miedo. No tengas miedo de desprenderte de esas cosas y de seguir con más fidelidad a Cristo. Aléjate de esas cosas. Esto me hace recordar la parábola, la historia del joven rico que se acerca a Jesús. Este hombre rico que tiene muchas cosas y Jesús le mira intensamente y le ama y le invita a dejarlo todo para unirse a él y seguirle. Este joven rico no es capaz de hacerlo. ¿Y te acuerdas lo que dice? Dice que se fue de ahí triste. Cuando te alejas de Jesús y te vuelves a todos tus apegos y esos placeres insignificantes y estas cosas insignificantes que parece que hacen la vida más placentera o cómoda, o a las distracciones y todo eso, todo es vaciedad y te alejas con tristeza. Verdaderamente, cuando sigues a Jesús, y esto yo lo aprendí, cuando sigues a Jesús, la vida no es menos, sino más. Cuando sigues a Jesús descubres la perla de gran valor. Personalmente lo sé. Y mi consejo para vosotros es que si os encontráis en la misma situación, sed valientes. No sigáis viviendo esta doble vida. ¿Quién puede seguir viviendo así? ¡Qué insatisfacción! Hay que alejarse de cualquier cosa y seguir a Jesús por completo. Así nunca tendrás remordimientos. Muchas gracias, Padre Shane. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Cristina. Que Dios te bendiga. Gracias. Qué difícil es desprenderse de aquellas cosas que tenemos en lo cotidiano, de la comodidad, de la pereza, de las riquezas. Y qué fácil, sin embargo, es seguir a Jesús y estar lleno y no necesitar nada de esto. Lo complicado es darse cuenta de que Jesús llena y que el mundo vacía. Pero con la ayuda de Nuestra Señora esto es posible. Así que pedirle a la Virgen que os dé luz para estar llenos de Dios y vacíos del mundo. Gracias por estar ahí aquí. Gracias.